El Señor les bendiga, amados hermanos, en este nuevo día que nos da el Señor para poder estar juntos, edificarnos juntos, alabar al Señor. Así que gracias por las canciones, por la alabanza, ¿no es cierto? Y por poder estar reunidos hoy día. ¿Cómo está usted? ¿Está bien? Sí, hay un dedito ahí para arriba, o quizás alguna expresión de más o menos, aquí estoy. Ahí póngalo en los comentarios. Vamos a hablar hoy día acerca de, nuevamente, de la armadura, porque todavía no terminamos la armadura, ¿no? De Dios, ¿no es cierto?, que está ahí mencionada en Efesios capítulo 6. Así que desde ya lo invito a ir abriendo su Biblia, ir invitando a alguien por allí para que venga a terminar esta serie, a ver si termina. No, nos falta. Hoy día vamos a ver solo un elemento de la indumentaria de estos soldados, pero está muy interesante. Y bueno, para comenzar quería contarle que esta semana, y eso es un poco lo que pensaba, ¿no? Esta semana me han llegado por allí y yo misma, ¿no es cierto?, me he dado cuenta de que uno no siempre reconoce los ataques del enemigo. De hecho, uno trata de ser bastante, no espiritualizar todo, ¿verdad? Porque no podemos andar viendo, no sé, espíritus, demonios por todos lados. La vida también se desarrolla en un contexto en el que, por ejemplo, sufrimos dolores simplemente porque estamos sujetos a un mundo caído, ¿no es cierto? Entonces, no es todo culpa del diablo, pero sí hay cosas que nosotros debiéramos identificar. Alguien me dijo esta semana, yo no me había dado cuenta que había estado tan desanimada, que había tenido pensamientos súper que me bajonearon y todo, y no me había dado cuenta que era justo lo que el Señor nos estaba hablando, de la lucha espiritual y todo esto. Y yo pensaba que sí, estaba desanimada, que le eché la culpa a otra cosa, pero me di cuenta que era una lucha espiritual. Y a veces creo que nos pasa eso, que no percibimos que estamos realmente en todo momento en una lucha espiritual. Sin intentar espiritualizar todo, somos seres espirituales. Dios sopló aliento de vida en nosotros, pero sopló espíritu en nosotros. Vivimos en un mundo material, pero que se sustenta en el espiritual. Y suceden cosas espirituales a nuestro alrededor, ¿verdad? Así que, tal como Pablo, en todas las iglesias, en todas las iglesias, ¿no es cierto?, donde predicó, donde anduvo, tuvo luchas. Él enfrentó, y él habla de luchas doctrinales, o sea, cada vez que se le oponían o había, ¿no es cierto?, como dice Pablo, que todos sus pensamientos se someten a Cristo. ¿Por qué lo dice? Porque obviamente hay un contexto de sabiduría humana que está en contra de la sabiduría de la cruz. De hecho, él dice, los judíos piden señales, los griegos quieren debatir, filosofar sobre el tema, quieren razones, pero la predicación del evangelio viene con el poder de Dios. Es interesante, yo no me avergüenzo del evangelio, dice Pablo, porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Y este poder no significa necesariamente andar como, aunque está acompañado de señales y milagros del evangelio, pero no necesariamente significa obras portentosas y milagros todo el tiempo. Se refiere, el poder al que se refiere es el poder más importante y más grande de todo, el poder de ser salvos. Ese es el poder del que está hablando Jesucristo, del que está hablando Pablo, del que está hablando toda la Biblia. Cuando nosotros andamos en el poder de Dios, andamos en esa verdad eterna que nos cambió de reino. Que antes éramos del reino de las tinieblas, dice la misma palabra, ¿no? Antes andábamos en tinieblas, ahora estamos en la luz admirable. Entonces es necesario que reconozcamos estas artimañas del enemigo, que reconozcamos, ¿no es cierto?, que como dice Pablo en 2 Corintios 7:5, dice que llegaron a Macedonia y nuestro cuerpo no tuvo ningún reposo. A veces el cansancio nos hace más débiles, ¿no es cierto?, para estar propensos a un ataque quizás, ¿no es cierto? Sino que, dice, nos vimos atribulados por todos lados, por fuera conflictos, por dentro temores. Y creo que es muy importante que nosotros en esta lucha espiritual nos percatemos de cuáles son las situaciones, ¿verdad?, que tenemos que enfrentar en términos espirituales, ¿sí? Hay cosas en nuestra vida cristiana que no pueden ser explicadas de ninguna otra manera sino a la luz del reino espiritual, ¿sí? Toda nuestra vida, de hecho, está
pensada, como dice Colosenses, porque estamos poniendo nuestra vista en el cielo. Entonces, estamos acá en la tierra con los pies bien afirmados, ¿no es cierto?, en esta tierra. Estamos en el mundo, diría Jesús, pero no somos del mundo, ¿no es cierto? Y por eso mismo, toda nuestra vida está hecha de decisiones en las que para ganar la batalla espiritual debemos priorizar a Dios y su reino, y debemos mirar con ojos espirituales la vida. Entonces, vamos a leer nuevamente Efesios capítulo 6, versículo 10 al 20 estuvimos viendo, pero específicamente la armadura de Dios está desde el 13 al 17, así que vamos a leer esa sección. ¿Le parece? ¿Está conmigo? ¿Estamos ahí? Vamos. Dice, versículo 13, estamos hablando de Efesios capítulo 6, versículo 13, dice: por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en medio del día malo, y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estén pues firmes, ceñida su cintura con la verdad, revestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe, con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Gloria al Señor por su palabra. Y por lo que Él nos enseña, ¿verdad? Él nos muestra que estamos en una situación quizás que sería de peligro normalmente, pero Él nos dice, tranquilos chiquillos, que ustedes van equipados con todo, con lo mejor, ¿no es cierto? Y la lucha espiritual se libra no porque nosotros podamos tener ese poder, nosotros podamos vencer a las potestades, a los principados, a todas estas huestes de maldad. O sea, habla de un número inmenso, ¿no es cierto? Sino porque Él ya venció por nosotros. Jesús ya venció por nosotros y nosotros estamos sosteniendo esta lucha en lo espiritual, en términos espirituales también. Por eso la palabra dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, y nuestra lucha no es en términos humanos. Y aunque se usa la ilustración, ¿no es cierto?, de esta indumentaria militar, en realidad lo que el Señor nos está hablando es acerca de los principios del reino, que son todo lo alejado posible de herir al otro o de una guerra, ¿no es cierto? Pero estamos en una lucha, estas paradojas, ¿no?, del Evangelio. Estamos en una lucha espiritual, y por eso nuestra lucha debe ser también en términos espirituales. Y hoy día vamos a hablar de una de las secciones o de las partes de la indumentaria, ¿no es cierto?, de esta armadura de Dios, y que es el calzado de la predicación del Evangelio, apresto del Evangelio, dice Reina Valera, ¿no es cierto? Versículo 15 dice, y calzados los pies con la preparación para anunciar el Evangelio de la paz. Y me llama mucho la atención porque me suena muy paradójico, la verdad, no sé si a usted, pero tengo en mi imagen, en mi mente, ¿no es cierto?, lo que Pablo nos viene diciendo. Estén firmes ahí como un soldado, sean valientes, levántense, pónganse la armadura, ya tienen la coraza de justicia, tienen el cinturón de la verdad, y nos está hablando, ¿no es cierto? Bueno, ya teníamos el escudo, el yelmo de la salvación, pero nos dice, pónganse los zapatos o cálcense los pies con el evangelio de la paz. De la paz. y suena bien interesante porque ¿cómo hacemos esto? Para el evangelio de la paz con armadura de guerra suena un poco contradictorio, pero justamente son estas paradojas, ¿no es cierto?, las que nos hacen entender que estamos en una lucha, pero que en realidad la batalla está ganada, es de Jesús. Estamos, como Pablo diría, ¿no?, perplejos, pero no abandonados, y así toda una serie de cosas que él está diciendo. Estamos perseguidos, pero no estamos derrotados. Nos tienen aquí al punto, pero estamos fortalecidos en el Señor, ¿verdad? Y me gustaría leerle una cita de un comentarista. Dice, todos los viajes misioneros de Pablo pueden considerarse como una acción de guerra ofensiva. Pablo invadía los territorios que en otro momento, ¿no es cierto?, habían pertenecido al diablo, porque, como diría 1 de Juan 5:19, el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, me encanta porque está el Evangelio de la paz, el Evangelio de Jesucristo es un Evangelio que trae paz, que trae vida eterna, que trae restauración, que trae cambio a nuestro ser, eso que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Eso trae el Evangelio, porque por eso le llamamos el Evangelio de la paz, ¿no es cierto? Pero este Evangelio también es predicado
bajo esta creciente lucha, ¿no es cierto?, del reino de las tinieblas, que está intentando impedir, ¿no es cierto?, que haya liberación, que haya fortalecimiento, que haya transformación en la vida de las personas. Entonces, realmente nuestra armadura es en general, en la armadura de Dios, ¿no es cierto?, es en general de defensa, o sea, todo es para defenderse. Pero aquí hay un punto importantísimo, porque en realidad cuando nosotros predicamos el Evangelio, estamos de una manera tremenda haciendo o librando esta guerra espiritual. ¿Quiere luchar la batalla espiritual? Póngase los zapatos del Evangelio, predique. Y esto Pablo también tiene en mente, ¿no es cierto?, textos del Antiguo Testamento, donde se habla, Isaías, por ejemplo, hermosos son los pies, ¿no es cierto?, de los que anuncian la paz, las buenas nuevas, de los que traen el mensaje de salvación. Y está pensando, ¿no es cierto?, en un emisario que trae buenas nuevas a una ciudad que está en guerra, que está ahí no sabemos en realidad lo que va a pasar, y viene el emisario con buenas noticias, con noticias quizás de liberación, noticias a favor de la ciudad, ¿no es cierto?, que traen paz al alma. Y eso es justamente lo que hace el Evangelio. Mire lo que dice además 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 6 al 8, dice: demostramos que somos siervos de Dios. ¿Usted es siervo de Dios? Amén, ¿sí? Dice Pablo, nosotros demostramos que somos siervos de Dios con nuestra vida limpia. ¿Quiere lucha espiritual? ¿No dice Pablo? Aquí está la verdadera lucha espiritual. Vivamos una vida santa, dicen otras versiones. Estoy leyendo 2 de Corintios 6, versículos 6 al 8. Vivamos una vida limpia. Somos siervos de Dios, dice, con nuestra vida limpia, con nuestro entendimiento, nuestra paciencia, nuestra bondad. Lo hacemos por el Espíritu Santo o en el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, por nuestro amor sincero, por nuestro mensaje verdadero. O sea, Pablo está dando características de un siervo de Dios, de alguien que ama y sirve a Dios, que está enrolado en este ejército y que está luchando la batalla espiritual. Y me encanta la caracterización que él da, porque normalmente cuando uno piensa en el soldado piensa quizás como en algo violento, pero él dice cómo se libra la batalla realmente, demostrando que somos santos, teniendo entendimiento, teniendo paciencia, teniendo bondad. ¡Wow! Lo hacemos en el Espíritu Santo, estando llenos del Espíritu, por nuestro amor sincero, por nuestro mensaje verdadero y por el poder de Dios. Vivir con rectitud nos da las armas para defendernos de cualquier ataque, dice el versículo 7. El 8 dice, algunas veces nos respetan y otras veces nos ofenden. Algunas veces nos alaban y otras nos insultan. Algunos dicen que somos mentirosos, pero nosotros hablamos con la verdad. ¿Cómo se vive esta lucha espiritual? Wow, creo que Pablo lo resumió maravillosamente de esta manera. Creo que algo muy, muy, muy importante de la lucha espiritual es que nosotros andemos vestidos, principalmente con esos pies, con esos zapatos, vestidos nuestros pies, con el apresto del Evangelio, con predicar las buenas nuevas. Creo que no hay mejor forma de hacer lucha espiritual que predicando, ¿sabe? Eso es la ofensiva más grande, aunque los zapatos no son para atacar, pero es una ofensiva tremenda que podemos hacer al enemigo cuando estamos allí hablando de la salvación preciosa y cuando estamos arrebatando del reino de las tinieblas los que en algún momento estaban ahí bajo el poder del maligno, los que, como dice Corintios, también han sido enceguecidos en su entendimiento y ahora pueden ver la luz de Jesucristo. Y Timoteo, Pablo hablando a Timoteo en 2 de Timoteo 2, versículo 1 al 4, dice, y póngase firme aquí para escuchar esto. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos, también para enseñar a otros. Tú, pues, dice, sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Sufrir? ¿Yo? ¿Quiere que sufra? ¿Eso es lucha? Bueno, suena a lucha. Pero la verdad es que el Señor no nos está diciendo que esto va a ser
fácil, Él ya tiene la batalla ganada, la guerra ganada, pero cada batalla diaria la tenemos que librar tú y yo. Y creo que hay algo muy, muy importante acerca de predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo predicamos el Evangelio, estamos haciendo la voluntad de Dios. Estamos haciendo lo que más ofende. ¿Quiere ofender al diablo? ¿Quiere librar realmente la lucha espiritual? Prediquemos el Evangelio. Hablemos de la verdad de Dios. Porque en la medida que nosotros hablamos de esta verdad maravillosa, el mundo se va transformando. Sí, esa era la misión que Jesús nos mandó a hacer. Que el mundo se enloqueciera con la predicación del Evangelio. Eso es lo que le acusan a Pablo. Está enloqueciendo al mundo. Y esa es la locura, entre comillas, que debe haber en todos nosotros, que debe ser predicada para todos lugares. Porque aunque sea difícil, aunque tengamos que sufrir penalidades, y ese es el gran problema, que a veces no queremos hacerlo, queremos que la armadura esté para nosotros, para defendernos, porque siento que el ataque del diablo me hace tan mal. Pero la palabra del Señor incluye esto muy poderoso dentro de la armadura. Ponte los zapatos y anda y predica. Y hay coronavirus, sí, pero ya, quizás no te puedes meter en la casa del otro, pero los mensajes desde afuera, usa mascarilla, pero predica el Evangelio. Que ninguna cosa sea excusa para que tú y yo hablemos de este Jesús resucitado, que nos ha perdonado, que nos ha salvado y que lo quiere hacer con otros también. El mensaje de la cruz es poderoso, sigue siendo actual. Amén, sigue siendo presente y es lo que la gente debe saber, que hoy día Jesús puede sanarles, que hoy día Jesús puede cambiarles, que hoy día Jesús les da esperanza. Pero ¿cómo oirán? Dice Pablo mismo. ¿Cómo oirán? ¿Cómo lo sabrán? Si no hay nadie que les predique. Hermano mío, el otro día estábamos hablando con el Seba, Saraño y Sonia, los pastores, y ellos estaban contándonos de un artículo que leyeron de un profesor, me parece que español o italiano, bueno, en algún país de Europa, que él es ateo, pero está en un juicio por haber predicado a Jesucristo, en el sentido de que uno de los alumnos le preguntó, ¿y al final quién es Jesús? Niños ya grandes, o sea, en básica, pero no era un niño de 3 años. ¿Y quién es Jesús? O sea, y él dijo, o sea, por cultura general debiéramos por último saber quién es Jesús. Y empezó a enseñarles acerca de Jesús, quién es. Y lo acusaron de proselitismo religioso. Y él decía en una corte, yo soy ateo. Y yo pensaba, en realidad es tan cierto que si nosotros no hablamos, las piedras van a hablar. Imagínense que el Señor está usando un ateo para predicar el Evangelio. O sea, ¿qué es lo que está teniendo que hacer el Señor porque usted y yo no estamos hablando? Porque usted y yo no estamos cruzando fronteras o cruzando la calle o cruzando lo que sea, pero predicar el Evangelio. Que el Señor nos use, que el Señor, creo que ya no es tema del Señor, que nos atrevamos nosotros y que estemos dispuestos a sufrir penalidades como un buen soldado de Jesucristo. No enredarnos en los negocios de la vida, sino tener bien puestos los zapatos del Evangelio y dejar que el Señor nos lleve al lugar donde Él quiera y abrir nuestra boca, ser valientes para estar en esta guerra y luchar y librar esta batalla. Debemos ser valientes. Este mismo comentarista que les contaba recién, Hendrickson, él dice, Pablo deseaba de todo corazón ser usado como agente de Dios para rescatar a los hombres del reino de las tinieblas y transferirlos al reino de la luz. Cada vez que se refiere a este tema, usa un lenguaje que expresa profundo sentimiento. Pablo sabía amar ardientemente. Y creo que eso nos falta, ¿sabes? Nosotros no predicamos el Evangelio a veces porque tenemos montones de excusas, porque no estamos entendiendo que esto es una lucha espiritual, que cada vez que usted predica está teniendo un efecto en el reino espiritual. Pero a veces también porque estamos tan dormidos y tibios que no nos importa porque no amamos al otro. Sí, después le hablaré. El tiempo es corto. Aprovechen bien los tiempos. Un ratito antes en Efesios nos está diciendo el Señor, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. ¿Y sabes para qué te alumbra Cristo? ¿Para qué me alumbra Cristo? Para que el fuego del don de Dios arda en nosotros. No solo para avivar nuestro corazón y estar full con el Señor. Señor Jesús, lléname y que tu Espíritu Santo me haga hablar en lenguas. Amén. Pero no es el propósito simplemente que termine en mí. Jesús dice, y serán llenos del Espíritu Santo para predicar. Serán llenos del Espíritu Santo y me serán testigos aquí en la Quebrada del Ají,
Estoy chilenizando un poco el texto. Pero el Señor nos llama a que hoy día podamos levantarnos en armas espirituales. ¿Cuál es la mejor forma de batallar en esta área? Póngase los zapatos del Evangelio. Póngase ahí fuerte en el Señor. Estén firmes. Forma de estar firme. Estar dispuestos a amar, ¿no es cierto? Y a ser estos predicadores de esta palabra de paz, esta palabra de verdad. ¿Qué está pidiendo hoy día el Señor que entregues? Yo estoy segura que el Señor quiere que entreguemos nuestro egoísmo, nuestra seguridad. Y me encanta este sello que le pone Pablo a todo este tema. Está hablando de la lucha espiritual, está hablando de que el enemigo no puede tocarnos. De hecho, me encanta porque el contexto viene hablando de las relaciones humanas. Pero entre medio de esto, que es todo, pudiera ser defensivo, él dice, ¿sabes qué? Ponte los zapatos del Evangelio y no ignores esto que es tan importante dentro de la lucha espiritual. ¿Queremos combatir con las armas de Dios? Entonces prediquemos, hablemos, discipulemos, formemos el carácter de Cristo en otros. Pablo le dice a los Gálatas, hijitos, sufro por ustedes, porque los Gálatas se habían ya mandado una, estaban por otro lado. Sufro dolores de parto, les dice Pablo. Bien patúo, ¿eh? Hasta que Cristo sea formado en ustedes. O sea, la predicación, ya, bueno, te prediqué, ya, cumplí lo mío. No, o sea, hay algo mucho mayor que simplemente predicar. Predicar, discipular, entrenar, llevar a que esa persona vaya a la madurez. Ese es el Evangelio de paz. El Evangelio transforma. Pero el Señor te va a usar a ti y me usa a mí para predicar este Evangelio de paz. Así que no te quedes callado. De la cabeza a los pies el Señor nos cubre de protección, pero también de propósito. Nos envía, nos manda a hacer la obra. Así que queremos hacer o vivir esta batalla espiritual como Dios manda, en los términos de Dios. Él te ha dado un propósito. Él nos dio una coraza de justicia con la que amar, bendecir, andar en verdad y defender lo justo. Nos dio un cinturón de la verdad para amarrar todas las cosas en la verdad de Cristo. Pero también hoy día nos recuerda que nos da el calzado de predicar ardientemente este Evangelio. Porque Jesús vuelve, ¿sabes? Y nuestra misión es que haya más en este ejército. Tú no estás solo, Dios está contigo. Pero qué maravilloso es cuando Dios pone a tu lado hombres y mujeres de fe que guerrean contigo, ¿sabes? Ellos son la inversión de Jesucristo, pero también la inversión de alguien que estuvo dispuesto no solo a predicar, sino a invertir amor, dedicación en su vida. Y es así como se nutre esta familia de Dios. Por eso hoy día yo te quiero invitar y hacer pensar en esas personas que están alrededor tuyo y que desesperadamente necesitan una palabra de Dios porque están allá afuera recibiendo a veces los mismos dardos del enemigo, pero sin ninguna protección, sin nada como tú y yo que los cubra y sin ningún propósito. Y hoy día el Señor te quiere usar a ti y a mí para que vayamos a buscarles, les mostremos que no solo hay una armadura de Dios, sino que hay un Jesús que desde dentro les da la victoria. Y tú eres esa persona, tú eres el enviado de Dios para que ese mensaje llegue a destino, crezca en el corazón de alguien y le lleve a vida eterna. Si estás dispuesto a tomar este desafío, si estás dispuesto a decirle que sí al Señor, me rolo en tus filas, pero además cumplo mi misión. No solo ando para ahí que me defiendan, tengo miedo del enemigo. No, ve y métete allá, ahí en ese lugar difícil quizás. Y sí, tenemos que estar dispuestos a morir a nosotros mismos, a morir a nuestro egoísmo y a sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. Si estás dispuesto a tomar este desafío, yo te invito a que ores al Señor conmigo. Y si todavía estás en dudas, dile al Señor, la verdad, Dios, tengo susto, no sé lo que significa realmente esto, pero si tú quieres hacer esto en mi vida, pon pasión en mi corazón. Ora al Señor conmigo. Dios Santo, te necesitamos, Dios Santo, hoy día de tu presencia en nuestra vida, porque es tu Espíritu, el Espíritu de vida, el que nos ayuda y nos enseña cómo predicar el Evangelio de la paz, por qué predicarlo,
a quién, en qué momento, cómo hacerlo. Padre, enséñanos a cada uno de nosotros, Señor, a andar en este evangelio, pero también a que este evangelio sea predicado a través de nosotros. Hoy día nos ponemos, Señor, el calzado, porque recibimos, Señor, esa palabra para nosotros. ¿Quién irá? Bueno, iremos nosotros y tú nos das las mejores, Señor, herramientas para hacerlos. Tú nos das los mejores zapatos que podamos tener. Tu palabra dice que eres tú el que nos envía, que eres tú el que hablará. Señor, no queremos tener temor, porque tú ya diste todo de tu parte para que nosotros simplemente hagamos la obra. Te bendecimos, te adoramos, Señor, y en este día nos comprometemos a ti. Pon las oportunidades delante de nosotros, Señor, y no nos callaremos. No queremos arrepentirnos, como seguramente nos ha pasado, que en algún momento dijimos, no, sí, después le hablo. No queremos, Señor. Si esta semana tú nos pones esa oportunidad, Señor, aunque sea vergonzoso para nosotros en nuestra humanidad, Padre, nosotros vamos a predicar, nosotros vamos a declarar que tú eres el Señor y que todo el mundo se entere que tú eres el Señor de mi corazón y que puedes serlo de su corazón también, del que está allí necesitado de tu palabra. Y aunque me parezca que esa persona o no lo merece o no lo necesita o está distraído, no me importa. Voy a predicar tu palabra porque sé, Señor, que la obra la haces tú. Es tu Espíritu Santo el que convence de pecado. Mi labor es predicar, la tuya, Señor, es salvar. Y yo no lo puedo salvar, pero tú lo puedes hacer por medio de mi predicación. Así que hoy día me asocio contigo. Hoy día te obedezco, me comprometo, Señor, a ponerme bien ese calzado del Evangelio de la Paz y hacer tu voluntad, no solo esta semana, sino el resto de mi vida. Dios, gracias. Gracias por llamarme, gracias por utilizarme para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.